luchar con... Bueno, y no somos los únicos que guardamos el sábado. De hecho, para empezar, pues desde el principio, el que guarda el sábado es el pueblo de Dios, que es Israel, ¿no? Pero esto también hay una gran confusión sobre eso, porque la gran mayoría de sociólogos religiosos en la actualidad argumentan que eso ya es del Antiguo Testamento, que eso pertenece a los judíos y que por esa causa no debemos de guardarlo nosotros, iglesia cristiana, de hoy en día. Cuando, bueno, la misma escritura nos dice claramente que cuando se instituye el cuarto mandamiento, no por escrito, solamente lo del principio de la creación. Acuérdense bien que el cuarto mandamiento dice claramente, acuérdate de, bueno, pudo haber puesto ahí y guardarás el día de reposo. Pero puesto que su pueblo, al ser esclavo de Egipto por 400 años, había olvidado ya guardar ese día de reposo, entonces en los 10 mandamientos que escribe Dios en las tablas de piedra que le da a Moisés, dice ahí en el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y lo que hay en él, y reposó el séptimo día. O sea, entonces entendemos que cuando Dios instituye este día, desde el principio de la creación, no había judíos en el mundo. Entonces, ¿cómo podríamos decir que el sábado o el séptimo día es de los judíos? No es así. El séptimo día lo creó Dios para su creación, ¿sí? En general. Como igual también otra parte en Levíticos hay el plan de alimentación, y muchos igual dicen, no, es que ese es para los judíos, donde nos prohíbe comer carne de cerdo y animales impuros. Y dicen, no, es que eso es de los judíos. Oye, no solo los judíos comen, también nosotros comemos, ¿no? Y es obvio que si la carne de cerdo le hace daño a un judío, ¿por qué no iría a hacerme daño a mí? Tengo lo mismo que un judío, ¿no? Bueno, entonces sí, entonces el pueblo de Israel es el que guarda el sábado desde el principio. De ahí entonces, quiero que veamos la historia para analizar cuáles fueron las características de la primera iglesia que funda, no Jesucristo, aunque le llaman la iglesia de Jesucristo. Jesucristo preparó a sus apóstoles en 3 años y medio. Y después de que Jesús asciende al cielo, sus apóstoles inician el crear la primera iglesia. El líder, no en la forma en que lo maneja la iglesia católica, el líder fue Pedro. Y tampoco dijo Jesús, como dice la iglesia católica, que tú ya no te llamarás Cefas, sino te llamarás Pedro, que quiere decir piedra. Y dice, sobre esta roca edificaré mi casa. Y la iglesia católica decía, ven, ahí dijo que en esa piedra, no es lo mismo piedra que roca. Piedra es Pedro, pero la roca es Cristo Jesús. Cristo Jesús no podría edificar su iglesia en alguien que iba a perecer. No podría edificar su iglesia en alguien que él mismo le dijo, apártate de mí, Satanás. No podría edificar su iglesia en alguien que aún ya limpio por la palabra que se le habló, pues no dejaba de ser un humano, que tenía un principio y un fin. Así que entonces la iglesia es eterna, el evangelio es eterno. Entonces Jesús dijo claramente, sobre de esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia está fundada en Cristo Jesús, ¿sí? Pero los apóstoles son los primeros. Y bueno, esa iglesia pues batalló mucho, y quisiera ver, mis hermanos, el periodo de la iglesia a través de 2000 años. Principalmente la iglesia primitiva inicia en el año 33 y medio, que es a la edad que muere Jesús. Ahí en su Biblia está más también. bien es crucificado. Inicia la iglesia del año 33 al año 100, y se le llama la iglesia, es el primer periodo, se le llama la iglesia apostólica, puesto que en los apóstoles es fundada. Se le llama la iglesia apostólica, y es del año 33, cuando asciende, 33 y medio, cuando asciende Jesús al cielo, y hasta el año 100. Recuerden que cuando asciende Jesús al cielo, empiezan a predicar Pedro y Juan, empiezan a predicar en toda Judea,
empiezan a predicar en el nombre de Jesús y los arrestan. Los judíos y los romanos los arrestan y les dicen ya no prediquen en ese nombre, los encierran, los azotan y ya no prediquen en ese nombre, los sueltan y vuelven a predicar. Los vuelven a arrestar y les dicen, les dijimos que ya no predicaran en ese nombre, dice, ya llenaron todo Judea del nombre de Jesús. Entonces ese es el periodo del año 33 y medio al año 100 más o menos, que es, recuerden que ya en el año 100 ya se había escrito el Nuevo Testamento. Bueno, es el periodo de no sé si se recuerden los 7 mensajes a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Bueno, el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso, es el primer mensaje y se le llama el primer periodo, el periodo apostólico. Después, el segundo periodo es el periodo que se le llama de la iglesia de Esmirna, que se le denomina también el periodo de persecución, que fue del año 94 al año 313 más o menos. Y fue cuando, recuerden que la iglesia cristiana evangélica fue perseguida por Roma primeramente. Fue perseguida y no permitían que se predicara y por eso inclusive ellos hicieron inclusive pequeñas ciudades o pasadizos bajo la tierra para esconderse a realizar sus cultos, porque eran perseguidos por Roma. No querían que fuera eso. Entonces, eso es del año 94 al 313 y es referente a la iglesia de Esmirna, que es el segundo periodo, se le llama el periodo de persecución. Bueno, después de ahí, el tercer periodo es el periodo de Pérgamo o Pérgamo, y se le denomina la fusión de la iglesia con el imperio. ¿Y por qué la fusión de la iglesia con el imperio? Eso fue del año 313 al 475. Porque en el año 320 más o menos, 13, hay una diferencia de unos 6-7 años, es cuando Constantino I, el emperador romano, adopta la iglesia o la doctrina cristiana evangélica y la convierte en la doctrina o iglesia oficial de Roma. ¿Sí? Entonces es cuando... Y él es el primero en cambiar el sábado por el domingo, el emperador romano Constantino I. Él es el primero en dar un culto dominical, que ahora la gran mayoría de asociaciones religiosas se reúnen el domingo, cuando no hay nada en el Antiguo o Nuevo Testamento que respalde el domingo como día de reunión. Recuerden que de los 7 días de la semana, al séptimo día es el día que Dios lo aparta, le pone nombre, lo bendice, lo santifica y reposa en él. El séptimo día. No hay otro día. Los demás días les pone números. Dice la Escritura en el libro de Génesis que fue la tarde y la mañana del primer día, tarde y la mañana del segundo día, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto. Pero al séptimo es al que le pone nombre. Por cierto, le pone Shabbat. No, porque la palabra Shabbat no necesariamente quiere decir sábado. La palabra Shabbat quiere decir día festivo en hebreo, o día de fiesta. Que es el día, esa es la fiesta semanal que se tiene en comunión con nuestro Dios, ¿no? Bueno, entonces por eso se le llama el periodo de la fusión de la iglesia con el imperio romano. Es cuando después de haber sido perseguida por Roma, al no poder, porque Jesucristo mismo manifestó y dijo, las puertas del infierno no prevalecerán ante mi iglesia. Y de hecho así fue. Y esto pues obviamente viene desde Génesis 3.15. Génesis 3.15 es cuando Dios le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ahora tragarás polvo sobre tu pecho, andarás y tragarás polvo el resto de tu vida. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Simiente se refiere a descendencia. Entonces la simiente de la serpiente se reafirma con Caín, que es el que mata a su hermano Abel. Y después la simiente o descendencia de la mujer, una mujer en la profecía se entiende como iglesia. Entonces, ahora ha habido siempre enemistad entre el mal y el bien. Por eso en la parábola del trigo y la cizaña, dice Jesucristo cuando le dicen, ¿quieres que cortemos la cizaña? No, dice, dejen que crezca junto la una con la otra. O sea, el trigo y la cizaña. El trigo representa al pueblo de Dios y la cizaña representa al mal. Entonces todo esto es cuando inicia la iglesia y se fusiona, o la fusiona más bien Constantino I, y entonces él quita el sábado y pone el domingo. Exacto. Y todo ello tenemos que darnos cuenta que todo esto dice la Escritura que el mundo está bajo Satanás.
Y todo lo malo que se dé en el mundo está tras de todo eso malo está el diablo, está el enemigo. No, porque no solamente es él. Dice en el libro de Apocalipsis que el dragón, hablando de la mujer y el dragón, que el dragón que cayó del cielo, dice, arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Esto obviamente no es literal, porque la estrella más pequeña del universo tiene 2 o 3 veces el tamaño de la Tierra. Entonces no podría ser literal, no cabrían, vamos, ¿no? Se refiere a que se trajo con la cola el dragón que representa a Satanás, se trajo a la tercera parte de los ángeles, de la creación angelical, que fueron los que se rebelaron en contra de Dios. A veces no los confundo con tanta información, pero en fin, espero ser claro. Muy bien, ese es el cuarto periodo de es el tercer periodo, la fusión de la Iglesia con el Imperio Romano, y es del año 313 al 475. Esta es información para poder entender ahora cuál es la verdadera Iglesia, ¿no? Cómo fue en aquellos. ¿En dónde fue que se perdió la verdadera Iglesia a través de 2000 años? ¿Dónde fue que se torció o se salió del camino o se desvaneció? Muy bien, entonces el cuarto periodo es el periodo de la Iglesia de Tiatira, y se le denomina el oscurantismo, la caída espiritual de la Iglesia milenial. Se le llama el oscurantismo, la caída espiritual. Ahorita explicamos por qué. Esto fue del 475 al 517. Ya entonces, en esos años, en 1475 a 1517, ya entonces había sido el Imperio Romano derrocado o derrotado por los bárbaros. Se unieron todas las tribus bárbaras y entonces derrocan a Roma. Y dice el libro de Apocalipsis que entonces esa bestia que traía cargando a esa mujer, una mujer que venía montada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, esos 10 cuernos representan a los países o reinos que se desprendieron de Roma, que son ahora, con esos nombres antiguos podemos identificar a los países actuales, modernos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los descendientes de Ismael, que eran los ismaelitas, ahora vienen siendo los Emiratos Árabes en Palestina. Y así podemos nombrar los países actuales, pero para no confundirnos, volvemos al punto, ¿no? Entonces ahí viene siendo el oscurantismo, la caída espiritual. ¿Por qué la caída espiritual? Porque entonces la iglesia empieza a perder la espiritualidad que tenían al principio. Ahorita vamos a leer unos textos para ver cómo eran ellos al principio, ¿no? Y entonces empiezan a perder ese interés por la palabra de Dios, que eso es lo que sucedió en aquel entonces. Ahora, Eclesiastés 1:9 nos dice claramente qué es lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que sucedió? Lo mismo que sucederá. En esos tiempos, de igual manera, también se ha perdido el interés por la espiritualidad. De hecho, casi nadie sabe qué es eso. Lo que es espiritualidad y santidad, casi nadie los maneja. 3 cosas: espiritualidad, santidad y profecía. Casi nadie maneja eso en las iglesias. Y por ello entonces la ignorancia de muchas gentes referente a cuál es la iglesia verdadera. Y entonces eso fue bueno entonces la iglesia, referente a la iglesia de Tiatira. El quinto periodo de la iglesia se le llama por referente a la iglesia de Sardis, y se le llama el inicio de la reforma y la contrarreforma. Eso fue cuando en la misma iglesia católica, ya una vez surge entonces ya del Imperio Romano, se le puede llamar el Imperio Romano emperatriz, por medio de los emperadores. Después surge, creyeron haber derrotado y acabado con el Imperio Romano, pero después resurge el Santo Imperio Romano por medio de la Iglesia Católica. Entonces ya de ahí, porque mira, el mismo sistema que tenían para elegir un emperador es el mismo sistema que tienen hoy para elegir un papa. Cuando se encierran en el conclave, en la Capilla Sixtina de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, y eligen un papa, y cuando lo eligen adopta el mismo nombre que adoptaba el emperador, que es el sumo pontífice.
así le llaman hoy al Papa también, sumo pontífice. Entonces, muere el imperio romano imperial, pero resurge el Santo Imperio por medio de la Iglesia Católica Romana. Y entonces, dice la Escritura, eso es más largo de explicar, pero nomás lo menciono, dice la Escritura que fue perseguida la verdadera Iglesia por 1260 días, día por año. Así el profeta Joel lo dice, día por año se los di. O sea que entonces, proféticamente un día es un año en la Biblia. 1200 años. 1260 años. Fue perseguida la iglesia. De hecho, inició en el año 548 y termina en el año 1798. La gran persecución de ese nuevo imperio romano, que fue la Iglesia Católica Romana, y son perseguidos todos los cristianos. Y de hecho, de eso nos habla el libro de Apocalipsis, la profecía. Dice que entonces, eso fue el sexto periodo de la iglesia. Todo esto para que nos demos cuenta cómo sucedió y qué tantas cosas pasó la iglesia primitiva. En esa iglesia, por eso es que se nos indica, en el libro de Apocalipsis, hablando de la segunda Babilonia, se nos dice a nosotros los cristianos evangélicos, que Dios tiene mucho pueblo en la iglesia católica, que nosotros tenemos que predicarles y decirles salgan de ella, o sea, de ellas, de las religiones falsas. Dice, para que no se hagan partícipes de sus malas obras y reciban de las plagas que Dios enviará a la tierra. O sea, Dios todavía tiene mucho pueblo en esas iglesias. Pero lo que tenemos que hacer, los que conocemos la verdad, tenemos que hablarles y decirles, ¿sabe que sálganse de ahí? Y ahorita vamos a ver el porqué de todo esto, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, viene entonces el sexto de la reforma y contrarreforma. Ahí entonces se le llama el inicio de la reforma y la contrarreforma, porque entonces en la Iglesia Católica Romana se revela un obispo de ahí que se llamaba Martín Lutero. Y él entonces elabora 95 tesis basadas en la Biblia, porque la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia. De hecho, en Roma, en un tiempo, decomisaron todas las Biblias habidas y por haber, hicieron un cerro gigante y le prendieron fuego, quemaron las Biblias en Europa. Entonces se prohibía leer la Biblia, pero Martín Lutero leyó la Biblia y se rebeló en contra de las doctrinas católicas. Entonces elabora 95 tesis y las clava en la puerta, que por cierto esa catedral se acaba de quemar hace poco en Italia, la de Nostradame, se acaba de quemar. Allí donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Entonces de ahí, aparte de Martín Lutero, también viene el reformista Juan Calvino, y por eso se le llama la reforma y contrarreforma, porque entonces él se aleja de la Iglesia Católica y entonces surge entonces lo que a hoy se le llama como el protestantismo, que la gran mayoría de iglesias actuales de hoy en día son protestantes. ¿Por qué protestantes? Porque descienden o surgen de la Iglesia Católica. Ellos protestan, así como protestó Martín Lutero. Protestan y entonces empiezan a surgir, aquí vamos a ver en este otro periodo, ahorita sigo explicándoles eso. El sexto periodo se le llama la Iglesia de la Expansión, es el periodo sobre la Iglesia de Filadelfia, el mensaje a la Iglesia de Filadelfia. Es el sexto periodo y fue del año 1680 al año 1900. Es la Iglesia de la Expansión. ¿Por qué? Porque se empieza a expandir después de la reforma de Juan Calvino y las 95 tesis de Martín Lutero. Se desprende, la primera iglesia que desprende de la Iglesia Católica se llama precisamente la Iglesia Luterana, que desciende de Martín Lutero. Entonces de ahí después viene la Iglesia Anglicana, después viene la Iglesia Ortodoxa, y se empiezan a desprender de la Iglesia Católica bastantes denominaciones. Pero ojo, todas esas iglesias, se puede decir, apóstatas, protestantes, se desprenden de la Iglesia Católica y lo único que hacen es no adorar imágenes, pero vienen arrastrando las mismas doctrinas que la Iglesia Católica. Y de hecho, bueno, tengo aquí, más adelante, esto no va a dar tiempo hoy, desde luego, pero tengo aquí un estudio que se llama, ¿cómo? Diferencias de doctrina. Exacto. Aquí vienen todas
las religiones existentes y vienen también cuáles son sus doctrinas. Como también traigo las doctrinas de la Iglesia Adventista también. Entonces, ahí entonces vemos que esas iglesias que protestan, en el libro de Apocalipsis, no sé si han leído, donde dice que hay una mujer montada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y que esta mujer le dio a beber a todos los habitantes de la tierra del vino del furor de su fornicación. Eso se refiere a las doctrinas falsas. Y entonces, por ejemplo, el que ahora se reúne el domingo es antibíblico. No hay nada en la Biblia que avale o respalde el reunirse el domingo. No es bíblico. La creencia de la ida al cielo tampoco es bíblica, no tiene fundamento bíblico. Y la gran mayoría piensan y sienten así. La existencia del infierno como lugar de tormento tampoco es bíblico, no tiene fundamento bíblico. La palabra infierno quiere decir otra cosa. La palabra infierno se usó en el siglo XVIII por Dante Alighieri en una obra de teatro. Y esta palabra quiere decir lo mismo que Seol, Gehenna y Hades. ¿Saben lo que quiere decir eso? Seol, Gehenna y Hades. Quieren decir sepulcro o tumba. La palabra infierno quiere decir lo mismo. Entonces no es un lugar de tormento. Pero la Biblia maneja la palabra infierno. Pero si leemos el contexto anterior y posterior, nos damos cuenta que no habla de un lugar de tormento. Exacto. Entonces, es la ida al cielo y al infierno, el reunirse el domingo, la Santísima Trinidad, que la mayoría de los religiosos creen. ¿Sabes cuál es la doctrina de la Santísima Trinidad? Sí, pero la mayoría la manejan. Hablan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres en una sola persona. La mayoría de las asociaciones religiosas manejan esa doctrina. Exactamente. Entonces, no hay 3 dioses, y menos bajo una sola persona. O sea, el Espíritu de Dios no es persona. Dios mismo no es persona. El único que fue persona fue Jesucristo. Él nace como hombre, o sea, nace de agua y sangre como nacemos todos. Y lo dice Juan 1:14, ese verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Pero jamás podrían poner al Padre y a su Espíritu bajo la potestad de Jesús, sino todo lo contrario, Jesús se pone bajo la potestad del Padre. ¿Sí? Que hay 3 dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 bajo una sola persona. No es así. ¿Existe un Dios trino? Sí. Pero ese Dios trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 en un solo Dios verdadero, que es totalmente diferente. ¿Sí me explico? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Así lo dijo Jesucristo, mi Padre y yo uno somos. ¿Sí? Porque Jesús proviene del Padre. Lo dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Verbo se entiende como palabra. Entonces la palabra es de Dios, la palabra es Jesús mismo, porque sale de la boca de Dios. Así como dijo Dios, hágase el sol allá arriba, hágase el mar y háganse los peces y las aves de los cielos. Así dijo, hágase mi hijo en el vientre de María, por medio de su palabra nada más. Bueno, son muchas cosas que explicar, pero para no confundirlos volvemos al punto. Entonces, la reforma y contrarreforma, y precisamente la iglesia de la expansión, es cuando empiezan a surgir infinidad de religiones, pero todas arrastrando las mismas doctrinas. Exacto, y ellos no quieren entender eso. O sea, ¿por qué? Les he preguntado a muchos, ¿por qué se reúnen el domingo? Tú pregúntame a mí por qué me reúno el sábado, yo te doy santo y seña, bíblicamente. Pero pregúntales a los que se reúnen el domingo, ¿por qué se reúnen el domingo? Y no te saben decir, no, pues es que es el día del Señor. No, espérate, no te confundas. El día del Señor no se refiere al día de reposo. El día del Señor se refiere a la segunda venida de Cristo. Ese es el día del Señor, pero no es el día de la reunión. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto ha sido una gran confusión para la mayoría de feligreses, o sea, de hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque los confunden. Unos predican una cosa, otros otra, otros otra, y luego parte de la culpa está en los que escuchan. O sea, en este caso los congregantes. ¿Por qué? Porque todo lo que escuchan lo dan por hecho. Porque lo predica un pastor, dicen, bueno, lo predicó el pastor. Lo dan por hecho. Así como en la Iglesia Católica, lo que habla el sacerdote lo dan por hecho, porque, pues lo dijo el sacerdote. Pero entonces,
nosotros en la iglesia podemos cuestionar al pastor. Si creemos que está mal el pastor y nosotros sabemos que está la verdad en la Biblia, decirle, oiga, hermano pastor, con todo el debido respeto que me merece, mire, usted creo que está mal, porque aquí dice así, usted dice que es así. Bueno, entonces, eso. Ahora el séptimo periodo de la iglesia es la iglesia actual, que ese no es el referente a la iglesia el periodo de la iglesia de las luces, porque ahorita la luz simboliza la palabra de Dios, y es cuando ahorita en Daniel capítulo 12 verso, léanlo por favor si quieren, Daniel capítulo 12 verso 10. Vamos a ver en los últimos tiempos qué va a suceder, para que entonces tengamos bases bíblicas, ¿no? Para este periodo fue de 1900 a la actualidad, al 2019, el periodo de las luces. Sí. Daniel capítulo 12 verso 10. ¿Y cómo te llamas, perdón? César. César. Ah, mira, igual que mi hijo mayor se llama César. Sí. Daniel capítulo 12 verso 10. Alguien que lo lea rápido, así con voz fuerte. A ver, mi hermana Blanquita, ¿ya lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Sí. Muchos pasarán por los sufrimientos anunciados y saldrán de ellos purificados y perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades sin entender lo que pasa, pero los hombres sabios lo comprenderán todo. Gracias. Ahora otra versión. Otra versión. A ver, mi hermano Felipe. 12:10. Dice, muchos serán puestos a prueba, purificados y perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades, en que ninguno entienda lo que sucede, pero los sabios sí lo entenderán. Bueno, esa es la misma versión. A ver, ¿en tu versión qué dice? Muchos serán purificados, blanqueados y probados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ninguno de ellos comprenderá nada. Solo los entendidos entenderán. Esa es otra versión. ¿En la tuya, hermano Adelfo? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Pero fíjese bien el punto, dice, eso habla, ¿qué subtítulo tiene allí arriba del capítulo 12? ¿Qué dice ahí? El subtítulo... El fin del tiempo. El tiempo del fin. El tiempo del fin. Precisamente son estos tiempos. Esas profecías son desde hace 2600 años. Esas profecías son para este tiempo. Por eso en el versículo 4, a ver, léelo, César. El verso 4, ahí mismo, 12:4. ¿Qué dice? Mira, ¿y quieres ocupar esta? Ahí están. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y ten cerrado el libro hasta el tiempo fijado para el fin. Muchos andarán buscando aquí y allá, y la maldad irá aumentando. Así es. Entonces le dijo en otra versión, dice, anda Daniel, sella y cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. O sea, durante 2600 años no se había entendido nada de esto. Por eso en el verso 10 dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Y cómo vamos a ser entendidos? Lo dice al principio, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. ¿Cómo vamos a ser limpiados, emblanquecidos y purificados? Recuerden cuando Jesús después de la cena le iba a lavar los pies a los apóstoles, dijo Pedro, no Señor, ¿cómo crees que tú vas a lavar los pies? Dice Jesús, si no dejas que te laven los pies, no tienes parte conmigo. Dice Pedro, no, siendo así hasta las manos y la cabeza. No, dice, ustedes ya son limpios por la palabra que les hablé. Entonces, ¿cómo seremos limpios, emblanquecidos y purificados? Por medio de la palabra. ¿Sí?
Por eso dice que los impíos procederán impíamente, o sea, los pecadores seguirán pecando y ninguno de ellos va a entender nada. Y así está medio mundo. Pero los entendidos, dice, comprenderán. Y los entendidos somos los que estamos siempre al pendiente de la palabra. Los que tenemos comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Los que guardamos los mandamientos, los que tememos a Dios. ¿Sí? Recuerden el capítulo 12 de Eclesiastés, dice, todo el discurso oído es este. Teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Bueno, ahí entonces vimos ya los periodos de la iglesia primitiva desde hace 2000 años a la fecha, ¿no? Eso es lo que sucedió. Muy bien, entonces ahora vamos a leer cómo se manejaban la iglesia primitiva en aquel entonces. Vean por favor Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, empezamos desde el verso 41. Dice de esta manera la palabra de Dios. Dice en el verso 41. Bueno, es el 40, vamos a leer. Dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, aquel que estaba hablando era Pedro, les exhortaba diciendo, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Entonces vean ustedes, ahí es donde inicia la iglesia. Es donde inicia la iglesia. ¿Por qué? Porque después de eso, dice en el verso 42, y perseveraban, o sea, continuaban en la doctrina de los apóstoles. Se llama doctrina de los apóstoles porque Cristo les dio la doctrina a los apóstoles. Bueno, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, vean las características que tenían. Para empezar, perseveraban, o sea, no era de que pues una semana sí, una semana no, un día sí y un día no, ahora sí quiero y mañana no, perseveraban día con día, día con día. Dice, perseveraban en la doctrina, lo que les había enseñado Jesucristo. En la doctrina de los apóstoles, dice, y en la comunión unos con otros. O sea, eso, ¿qué entienden por comunión? No es como dice la Iglesia Católica, es la primera comunión. No. Es la comunión. ¿Qué es comunión? Se unían, pues. A ver, permítame que a ver si César... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Cuauhtémoc. Entonces le decimos Temo. Ajá, le Muy decimos bien, Temo. perfecto. A ver, Temo y César, a ver, ¿qué entienden por comunión? La comunión sería pues la congregación de la iglesia pues siga todo lo que está en la palabra, ¿no? No, mira, comunión, la verdadera comunión es con el Padre y el Hijo, pero nosotros como hermanos en la fe, no tenemos por qué estar aislados y saber de ti cada mes, cada 2 meses, no. Dice ahí que estaban ellos en comunión unos con otros, se veían diario se veían, se interesaban unos por otros, se preocupaban unos por otros, no nomás se preocupaban, se ocupaban unos con otros, se ayudaban unos con otros. Esa es comunión. Esa es comunión. Bueno, continuamos, vamos en el verso 42, perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y dice, en el partimiento del pan. ¿Qué era el partimiento del pan? La comida. Comían, dice. Y aparte dice, y en las oraciones, ojo, esto es importante, una característica que ya se perdió en la iglesia actual. Y ahora la oración, creen que es nada más doblar su rodilla, o si es que la doblan, ¿no? Y Señor, te damos gracias por esto y esto y esto, amén. Eso no es una oración. Una oración, recuerden, el orador más hermoso del mundo es Cristo Jesús. Él duraba hasta horas. Toda la orando. noche. Toda la noche orando. ¿Sí? Y a veces nosotros con 2 minutos ya no aguantamos, ¿no? Entonces las oraciones eran continuas, diarios. ¿Oraciones a quién? Obviamente a Dios por medio de su Espíritu. Porque entonces de esa manera por eso Dios, por decirlo de alguna manera, inventó la oración para que tengas comunión con tu Dios. La oración es el medio de comunicación con Dios.
¿Y ahora cómo se comunica Dios con nosotros? Con su palabra. Con su palabra. Por medio de su Hijo que mandó. No. Antes era El espíritu, ¿no? por el Espíritu Exactamente. del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo. Entonces tú clamas a Dios, le hablas a Dios, es un monólogo, no es un diálogo. Un diálogo es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Monólogo es que tú solo le hablas a Dios y Él te responde por medio de su palabra, pero te guía por medio de su Espíritu Santo. Entonces esa es la comunión verdadera con el Padre y el Hijo. Entonces se ha perdido eso, la oración, la comunión, se ha perdido en las iglesias. Ahora cada quien jala para su lado. Y si algún hermano te cae mal, pues ni le hablas y te juntas con los que más te caen bien. Y eso no es comunión. Eso es descomunión. ¿Sí? Bueno, dice entonces el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué eran hechas esas maravillas? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. En el año 33 de nuestra era fue derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Tenían el poder inclusive de levantar muertos, o sea, resucitarlos. De sanar enfermos. Exactamente, el de sanar enfermos. O Y sea, eso se fue perdiendo, ¿verdad? A través del tiempo. bueno, es que nada más el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles, nada más. Ah, por eso. Nada más. Pero ahora, por ejemplo, la denominación de los pentecosteses dicen que ellos tienen el poder para expulsar demonios y que para hablar en lenguas y todo aquello. Atar. No para de sufrir. Sí, pero eso ellos no están llenos del Espíritu Santo, están llenos de otros espíritus. Y hay espíritus de maldad, lo dice Efesios 6, 10 al 17. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra espíritus de maldad. De las huestes de regiones espíritus de maldad de las regiones celestes. celestes. Unos son espíritus y otros son demonios caídos, o sea, los ángeles caídos. Ellos, los espíritus de los demonios se posesionan de las personas. Y si tú empiezas a alocarte, a gritar, a revolcarte, a aplaudir y a bailar, yo no he visto eso en la Biblia. Que Jesús lo hiciera, que los apóstoles, que los profetas, nadie. Entonces, si tú empiezas a brincar y a contorsionarte y a tirarte al suelo y a reírte y a hacer todo eso, estás posesionado no por el Espíritu Santo, estás posesionado por otro espíritu. Y el que dice, ven y te ven. Exacto. Ahora el pastor les pone la mano. Exactamente. Y se caen. Los tumban. Pero fíjate, si de verdad tuvieran fe, nadie los cacharía por atrás. Porque cuando se caen, los reciben, ¿no? Y los ponen en el suelo. Qué cómodo. De veras tienes fe, déjate caer. Que nadie te reciba. Si tienes fe de verdad, déjate caer. Al cabo el Señor te va a recibir, ¿no? Si tienes fe. Pero ¿cómo es que alguien se pone atrás y lo recibe? Y luego aparte hasta hay pastores que hasta se quitan el saco y con el saco les dan y se caen. Y luego hasta con el pie los empujan. Nada de eso viene en la Biblia. Ahí es donde distorsionan la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, continuamos, dice, entonces grandes señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. No había muchas iglesias, ¿no? Estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir tener en común todas las cosas? En parte eso también tenían en común, pero lo que tenían en común era que todos creían lo mismo. Todos creían lo mismo. No había de no, pues yo dudo Desacuerdos, que no, nada ¿y de esto eso. será o no será? ¿Y tú qué crees? Yo creo esto. ¿Y tú qué crees? No, pues yo creo aquello. No, Y eso todos, es mío. exacto, todos tenían en común eso. ¿Por qué? Porque los apóstoles les habían vertido, por decirlo de alguna forma, la sana doctrina, la verdadera doctrina. Amén. Y entonces ellos por eso estaban, no había duda al respecto de quién era Jesús, que él había sido muerto y resucitado y ascendido al cielo. ¿Sí? No tenían duda alguna. Entonces, continúa en el verso 45, dice, el verso 46. El verso 45 no aplica para ahora la iglesia, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades que tenían. Ya hoy en día no se hace eso. O sea, no vas a vender tu casa y llevarlo ahí, a menos que en verdad supieras que ya viene Jesús. Pero aún así, aunque viniera Jesús, necesitabas tener donde vivir, ¿no? Bueno, entonces eso no aplica para la iglesia. Arréglatelas como puedas. Dice el verso 46, otra vez, y perseverando unánimes quiere decir unidos, unánimes cada día en el templo, no cada 8 días, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, o sea, comían en las casas, dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No había disensiones, dificultades, dimes y diretes, estira y encoge, no, todos estaban felices, contentos,
con la doctrina de Cristo. No había Estaban todos nadie pensaba mal de nadie, al contrario, todos se ayudaban unos a otros. Alguien lo veía preocupado a un hermano, hermano, ¿qué te pasa? Déjame orar por ti. Dobla tu rodilla, hermano. Señor, ten misericordia de mi hermano, mira, está enfermo, está delicado, tiene una preocupación, Señor. Lo pongo en el hueco de tus manos, por favor, ayúdame, hermano. Y por eso decía Jesús, si ves a tu hermano padecer de bienes materiales y tú tienes que darle y no le das y nomás le dices, anda, que Dios te bendiga y no le das lo que necesita, ¿en dónde mora Dios contigo? En ninguna parte. Entonces, si ves a tu hermano padecer y tú tienes en la mano lo que él necesita, hermano, te toma. Mira, yo voy a comerme mi pan, pero veo que tienes hambre, lo parto a la mitad. Tú cómete la mitad, hermano, y yo la mitad. Y así comemos los dos. Esa es comunión, ¿sí? Esa es la verdadera iglesia que inició. Continúa diciendo el verso 46, ¿verdad? Que partían el pan en las casas y comían juntos con la iglesia si es de corazón. Por último, verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué era tener favor con todo el pueblo? Que ellos hacían buenas obras con los vecinos. No había ahora grandes ciudades como ahora, eran pueblitos nada más, ¿no? Pero ellos conocían a todos los vecinos y les ayudaban, oraban por ellos, les repartían lo que necesitaban si lo tenían, porque recuerda que vendían sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles y les repartían conforme necesitaban. Entonces tenían favor con el pueblo y el pueblo los amaba, los quería. Y por último, lee lo que dice el último. ¿Qué dice? En el verso 47. Alaban a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. ¿Y qué más? Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que querían salvar. En otras palabras, dice en otros textos, en otras versiones, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Por eso ahora veo una cosa, hay un tema, añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Y qué crees? ¿Por qué crees que muchas iglesias de hoy en día están llenas? Ya le mandé Muchas para que se iglesias, pero suscriban. hombre, a reventar. Se lo mandé. ¿Por qué esas iglesias están llenas y algunas están semivacías, semillenas? ¿Por qué? Pues bien sencillo. Porque Satanás les endulce el oído. Les predican lo que la gente quiere escuchar. De hoy en día se predica el evangelio de la prosperidad. Que Dios te va a dar y te va, tú, es más, eres hijo de Dios, no necesitas ser pobre, tú tienes que Pide ser un rico. carro. Ahí en la religión esta de pare de sufrir, Paguen. claramente. Tú eres hijo de un rey, pídele un carro, dile de qué color lo quieres a Dios y Dios te lo va a conceder. Si tú donas tu carro, Dios te va a dar 3. Si tú donas tu casa, Dios te va a dar... ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte. Es solamente lucrar con la fe de las personas. Y eso es profético, es bíblico. Dice la Escritura que en los últimos tiempos, dice, comercializarían con tu fe. Eso es lo que están haciendo, comercializando con la fe de la gente. Las verdaderas cosas de Dios, se le dijo al apóstol Pedro, de gracia lo recibiste, de gracia. Gracia es gratuidad, gratis. No, el Señor Jesucristo no nos cobró por morir por nosotros, ¿o sí? Murió en la cruz para rescatar al mundo que se había perdido. Entonces, bueno, eso es cómo se manejaba la iglesia primitiva. Ya vemos las características, ¿no? Cómo eran. Pero a través de los tiempos se fue perdiendo eso. Poco a poco. Ahí entra entonces el periodo de la fusión de la iglesia con Roma. Ahí entonces empieza a distorsionar todo y bueno, ahí entran varios proverbios o dichos populares, ¿no? Como ese de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Asimismo, los que eran ya temerosos de Dios dejaron de serlo, porque pues entraron a Roma, y para Roma, pues, igual había también doctrinas griegas, como era que a Dios solo le interesa tu corazón y con tu cuerpo puedes hacer lo que tú quieras. No, señor, eso no dice la Biblia. Por eso dice la Escritura por medio del apóstol San Pablo, dice, bueno, no San Pablo, es Pablo. Dice Pablo, presenten vuestros miembros en santidad delante de su Dios. A Dios ya tu cuerpo muerto ya no le interesa. El polvo eres y al polvo vas a volver. Pero mientras tu cuerpo esté vivo, dice el Señor que presentes tus miembros, o sea, tu cuerpo, en santidad delante del Señor. Y bueno, entonces te digo, de santidad, de doctrina, no se habla de hoy en día, de profecía no se habla de hoy en día. ¿Cómo vamos a generar un temor reverente hacia Dios si no les hablas de los juicios que Dios va a traer a la tierra?
Y entonces solo les dices, no pasa nada, hombre, tú ya eres salvo, ya nomás espérate que venga Jesús y te vas al cielo y vas a estar bien cómodo y bien a todo dar, y la gente se confía y dice, bueno, otro pecadito y otro pecadito y otro pecadito. Cuidado, mucho cuidado. Dice la Escritura, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios es fuego consumidor. ¿Para quién es fuego consumidor? Para aquellos que no obedecen. Recordamos Daniel capítulo 12, verso 10. Los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces nosotros vamos a comprender eso. Así que entonces, esas son las características de la iglesia primitiva. Y que de hoy en día no están alimentando a las iglesias con la palabra de Dios. Están alimentando a las iglesias con ciencias humanas, porque es que hay muchos grupos ahora, grupos del cementado Al-Anon, y que de Alcohólicos Anónimos, y que de Comelones Compungidos, no sé cómo se llaman esos grupos, ¿no? Y todos esos grupos que te dicen, no, el ser humano, tú vales mucho, tú eres el centro del universo, y tú puedes, y Dios, ¿dónde quedó? Cuando quieras o no, todos dependemos de Dios. Si Dios dice, ya hoy no vives, no vives. Si el Señor se le ocurre parar tu corazón, ya no viviste. De hecho, el día de hoy, diario, hay personas que ya no amanecen. Pero ese no es el problema. El problema no es irse de este mundo. Tenemos que hacerlo algún día. No todos tenemos que partir de este mundo algún día. Ese no es el problema. El problema es irse sin haberse reconciliado con Dios. Y nosotros, cristianos, tenemos el ministerio de reconciliación basado en 2 Corintios capítulo 5. Ahí el Señor nos envía a reconciliar al mundo con Dios. Para que cuando se vayan de este mundo, no teman, sino que saben que esta vida que estamos viviendo ahorita es pasajera. La verdadera vida es la que Cristo nos promete. Recuerden cuando habló con la samaritana y le dijo, si supieras que Él te pide agua, tú le darías, y Él te daría agua que salta para vida. Agua de vida. Dice la samaritana, pero no traes ni con qué sacarla, y el pozo es hondo. Si supieras que Él te está pidiendo, dice, tú le darías y Él te daría agua que salta para vida eterna. Esa agua que salta para vida eterna es su palabra, que tiene que correr como ríos de agua viva entre nosotros. Entonces, eso es lo que se ha perdido, y entonces ya no están alimentando ahora las iglesias